Hola, mi nombre es Alejandra Lamberti y Estamos con Julieta Brizuela. para presentarles este trabajo que se llama Modelos Híbridos, un diálogo entre el vivo y el on-demand. Nuestro punto de partida ha sido la experiencia sobre la que venimos trabajando en el programa de educación a distancia de la Universidad de El Salvador desde hace varios años para poder trabajar con la virtualización de las clases en lo que ha sido la coyuntura del COVID-2019. Entonces, nuestro inicio con esta frase de Nietzsche, para pensar lo nuevo, primero hay que pensar de nuevo, nos ha marcado un rumbo, pero teniendo en cuenta que para pensar eso de nuevo es necesario partir sobre la base de lo ya conocido, de aquello en lo que hemos trabajado y hemos adquirido experiencia durante 20 años de trabajo en educación a distancia. En línea con pensar aquello que ya veníamos trabajando, desde la Dirección de Educación a Distancia, en las capacitaciones nosotros ya veníamos trabajando sobre el escenario en el que acontece la educación actual y creemos que la coyuntura lo que hizo fue poner de manifiesto ciertas necesidades que ya estaban latentes en la sociedad y que como un aula de cristal, una metáfora que utilizamos mucho, invadieron las aulas presenciales con la virtualización, entonces se pusieron en primer plano. Pensar hoy en educación es pensar en el mundo digital, cómo utilizamos las tecnologías fuera de la educación, desde el GPS, como se ve, el home banking, diferentes tipos de herramientas que utilizamos en nuestra vida personal que antes no le dábamos lugar en la educación. Y hoy, por una medida forzosa, son el centro de nuestras prácticas. Pensamos en la hiperconexión, trabajar con múltiples pantallas antes nos parecía impensado, hoy lo hacemos de hecho, pensar en la gamificación, en elementos, en estructuras de gamificación, en pensar en logros, en ganar puntajes, en la lógica que trae los videojuegos, es el eje de las nuevas investigaciones educativas. Luego el tema del efecto flow, que lo trabajábamos en la presencial y hoy también nos vuelve a convocar en la mediación tecnológica, algo que despierta mi interés, me permite mantener la atención sostenida un largo periodo de tiempo, entonces replantearnos al nivel del interior de las prácticas educativas por qué en las clases no pasa lo mismo. No pasa para estudiantes, pero a veces no pasa para docentes. Y después pensar en la inteligencia artificial nos parecía algo totalmente lejano de la educación, pero hoy tanto las plataformas como cualquier tipo de herramienta educativa nos devuelve información que se consigue gracias a la inteligencia artificial, desde niveles de accesibilidad de contenidos hasta progresos de estudiantes. Constantemente estamos en contacto con la inteligencia artificial, algo que antes nos parecía casi de ciencia ficción o muy lejano a la tarea docente en la práctica diaria. Entonces, volviendo a nuestros orígenes en relación con la educación a distancia, pensamos que aquello que para nosotros era ya una cuestión habitual, la gestión compartida, lo interdisciplinario y una modalidad de educación de puertas abiertas, con estos nuevos modelos de arquitectura de enseñanza combinada, vuelven a instalarse. La gestión compartida es necesaria, el aula no es ya un aula cerrada, un aula presencial física cerrada en la que el docente queda solamente con sus alumnos, sino que la gestión de nuestras aulas virtuales pasa a ser compartida, pasa a intervenir otras disciplinas, otros procesos, no sé, la construcción de las aulas se arma sobre tecnólogos educativos, personas que conocen sobre la disciplina y también personas que están dedicadas a la didáctica de la enseñanza a distancia. Entonces, esta gestión de puertas abiertas e interdisciplinarias constituye esta nueva arquitectura de las ecologías combinadas, en las que el diálogo didáctico está mediado.
Entonces, docentes, estudiantes, materiales y comunicación forman parte de todo, o son los elementos que constituyen esta mediación entre los integrantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, para llevar a cabo todo este proceso de virtualización de las clases, como mencionaba Alejandra al principio, tratamos de reconstruir aquello que nosotros ya hacíamos, pensar desde la base de lo que veníamos trabajando en educación a distancia propiamente dicha. Entonces nuestras capacitaciones se centraron en 3 modelos de capacitación: los fogones y los areneros. Los fogones y los areneros responden a una metáfora que nosotros utilizamos propiamente del diseño educativo, que es crear espacios que favorezcan ciertos aprendizajes. Los fogones eran espacios en los que nosotras planteábamos junto a los docentes las nuevas prácticas didácticas, las nuevas teorías pedagógicas, los conceptos de la educación a distancia y de los tecnólogos educativos. Los areneros, espacios donde compartíamos recursos y experiencias, mucho más en línea con aquellas experiencias potentes que nosotros traíamos la educación a distancia y que los profesores tenían en la experiencia. Los recursos, las herramientas, que fue un pedido muy de esta época, qué recursos o qué herramientas utilizar. Los que trabajaban la inmersión en la plataforma, que era algo que ya veníamos haciendo, es decir, cómo utilizo la plataforma, que eso nos llevó a un trabajo de pensar qué era lo esencial de cada plataforma, y los trayectos de gestión didáctica que ya los conformamos en el segundo semestre del año, en el que lo que hacíamos era integrar la gestión didáctica en este nuevo rol de los docentes. Con todas estas capacitaciones, lo que veíamos es que la mayor demanda de los docentes era pensar en cómo integrar lo que nosotras llamábamos el vivo con el on demand, es decir, lo sincrónico con lo asincrónico. Esa articulación lo que generó fue la necesidad de armar una propuesta de capacitación en la que los docentes pudieran darle vida a las aulas virtuales a través de la integración con lo que hacían en lo sincrónico. Esto lo decimos porque en la primera parte del año lo que ocurrió fue una concentración en las horas de encuentros sincrónicos. Nosotras planteábamos desde la educación a distancia que esto no era viable, que no era lo didácticamente correcto, pero costaba lograr esa integración con el aula virtual, con aquello que era asincrónico. Entonces, si para pensar en el ciclo que viene, ya después de la experiencia de lo transitado, desde la gestión del programa de educación a distancia, el programa de educación a distancia de la Universidad del Salvador es el CIED. El CIED es el Sistema Institucional de Educación a Distancia, que es lo que la reglamentación de Argentina pide para que las universidades puedan tener proyectos de educación a distancia. Todos los proyectos de educación a distancia de las universidades tienen que presentarse a través de este sistema. Entonces, lo que nosotros tratamos de generar en vistas de lo que va a ocurrir o de lo que pensamos que va a ser la gestión del año que viene, fue organizar un esquema para que las distintas unidades académicas puedan tratar de comprender qué entendemos por arquitecturas híbridas, ¿cierto? O cómo podemos construir estas arquitecturas híbridas. Entonces, armamos un documento en el que planteamos la posibilidad del híbrido mediado por TIC, es decir, una articulación entre lo sincrónico y lo asincrónico, pero a través de plataformas, y un híbrido presencial en el que esta articulación es entre los posibles encuentros presenciales que se autoricen y las plataformas. Entonces, con este documento y con algunas pautas para el armado de la gestión del año que viene,
nosotros desde el PAD, desde el Sistema de Educación a Distancia, planteamos esta posibilidad de las arquitecturas híbridas. A nivel de gestión se plantearon estas arquitecturas y pensamos que a partir de la capacitación que tuvieron los docentes, debíamos plantearles que el primer paso para diseñar estos ambientes híbridos, sea cual sea el modelo que se utilice en su unidad académica, era tomar decisiones didácticas de cómo llevar a cabo ese modelo. Es así que nosotras reconstruimos algo que trabajábamos antes en espacios combinados, en aulas combinadas, y generamos 3 modelos. El primero, que es el más conocido, que nosotros solemos proponer, que es el del aula invertida, la idea de dar vuelta la clase y plantearles a los docentes que en el vivo le den valor a lo que es práctico o a lo que es el trabajo de reflexión, el trabajo, como llamamos, manos a la obra, es decir, que los estudiantes sean protagonistas y sea un aprendizaje mucho más activo, y por fuera o en los espacios asincrónicos puedan trabajar lo más duro o lo teórico. Esto cobra principal relevancia, como mencionaba Alejandra antes, cuando haya una acotada presencialidad. Bueno, ¿cómo vamos a darle valor a esa presencial? Que no sea lo mismo estar o no estar conectados al mismo tiempo. El segundo, que ya tiene que ver con la experiencia en trabajo en aulas virtuales, que es la modalidad de espejo, que es un diseño en el que en el sincrónico y en el asincrónico sucede lo mismo. Los docentes suben los guiones de clase a las aulas, es decir, que los estudiantes ya saben lo que se va a plantear en los encuentros sincrónicos. Algunos profesores hasta relatan lo que va pasando en las clases, entonces también hay un relato de participaciones, es decir, que hay un espejo entre el vivo y el on demand. Cualquier estudiante puede ver las grabaciones de las clases, puede ver los guiones y puede seguir las diferentes secuencias que van contando también las actividades que se les requieren a los estudiantes. Y el tercero de los modelos es el modelo de puzzle rompecabezas, en el que el aula virtual y los encuentros sincrónicos se complementan en diferentes espacios. Esto puede ser que recuperen diferentes líneas bibliográficas o que el aula virtual se profundice en ciertos temas que no se trabajan en el encuentro sincrónico. Se habla de motores curriculares, bueno, que en el encuentro sincrónico se trabajen los motores curriculares y que en el aula queden aquellos recorridos alternativos o aquellos recorridos que profundizan o que van en diferentes líneas. Y otra utilización de este modelo es que el aula puede recuperar intereses de los estudiantes, que en el vivo se mantenga todo lo que es troncal y obligatorio, y en el aula se mantenga material que tenga que ver con intereses que manifiestan los estudiantes. Los 3 modelos los pensamos desde el diseño universal del aprendizaje, algo que también se puso en eje, que se puso en el centro, en la escena, es el DUA, algo que con Alejandra veníamos trabajando muchísimo desde las plataformas. Hay plataformas que ya lo traen preformado y otras que tal vez hay que hacer mayor capacitación, pero pensar en materiales accesibles, en esta idea del material didáctico primero, para las personas que tenían muy arraigado la modalidad o la opción pedagógica presencial, bueno, cómo generar mis materiales didácticos, cómo hacer que estos materiales sean accesibles, pensar en múltiples formas de representación, en múltiples formas de expresión, que muchas veces las plataformas nos traían opciones, explicarle a los docentes por qué un audio, por qué un video, por qué una imagen, cómo ir generando diferentes formas de implicación con el contenido, y también trabajar algo que se le adjudica a las tecnologías, pero que en realidad en el sistema universitario se venía como aletargando, que era trabajar con la inclusión. Se viene como hace muchos años, de a poco, llevando a cabo esta temática, pero bueno, cómo afectaba hoy en día directamente al ámbito universitario.
Bueno, y entonces para ir cerrando, vuelvo al comienzo. Nosotras decíamos que para pensar de nuevo, para que pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo, pero sosteniéndonos en las prácticas, en aquellas certidumbres, en aquellas certezas que habíamos ido construyendo. Entonces, a lo largo de todo el recorrido del año, pensamos que la documentación fue una estrategia esencial, esta idea de documentar para reconstruir y para crear diseños de ecología de enseñanza y aprendizaje. Todos los trayectos de formación que fuimos armando desde el CIED, desde el PAD, desde el Programa de Educación a Distancia, fueron documentados a través de guías que difundimos con los docentes, a través de publicaciones que los integrantes del PAD fuimos haciendo, a través de un congreso, organizamos un congreso de educación a distancia, perdón, en el que el punto final o el punto central fue una comunidad de prácticas que aún hoy está abierta, y esa comunidad de prácticas fue pensada como un espacio de documentación para la reconstrucción. Entonces, nos parece que un aprendizaje de este recorrido del 2019 ha sido el de poder transformar y reconstruir nuestras prácticas, y en ese sentido, la documentación ha sido una estrategia esencial para poder lograrlo. Muchas gracias.